Nunca pensé que una papa pudiera combinar tan bien con dos tipos de manzana. Pero vea pues, desde la primera vez que preparé esta receta, entendí por qué se ha vuelto una de mis favoritas. Lo mejor de todo es que no necesita ingredientes difíciles, sino saber mezclarlos en el momento indicado. Empiezo esta exquisita ensalada con una papa grande. Primero la lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, la corto en rodajas y luego en cubos. Me gusta dejar los cubos de un tamaño parecido para que la cocción sea pareja y la presentación quede mucho más bonita. Luego pongo una olla al fuego y agrego suficiente agua para cubrir la papa. También incorporo una cucharada de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último tiene una función muy importante porque ayuda a que la papa conserve mejor su forma durante la cocción y no termine deshaciéndose. Son esos pequeños detalles los que hacen que una ensalada sencilla se vea mucho más bonita al momento de servirla. El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de mango! ¿Y sabe por qué le pasó eso? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Tomo ahora un media cebolla de huevo blanca, la lavo muy bien y luego la corto muy finamente. Decime, ¿vos sos de los que disfruta bastante cebolla en las ensaladas o preferís apenas un poquito? Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Procedo a usar 3 tallos de cebolla. Después de lavarlos muy bien, los corto también muy finamente. Este ingrediente me gusta muchísimo porque aporta frescura, un aroma delicioso y además hace que la ensalada tenga mucho más color. Luego uso media manzana roja y media manzana verde. Las tengo previamente bien lavadas y desinfectadas. Las corto en rodajas y después en cubos pequeños. Esta combinación me encanta porque la manzana roja aporta un dulzor muy agradable, mientras que la verde le da ese toque ligeramente ácido que equilibra toda la receta. ¿Cuál de las dos manzanas es tu favorita para preparar ensaladas? ¿La roja o la verde? Conté a ver. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la manzana roja, la manzana verde, la cebolla blanca y la papa ya cocinada. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. Después incorporo una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara mezclo todo cuidadosamente, asegurándome que el yogur, la sal y la pimienta cubran perfectamente cada uno de los ingredientes. Finalmente sirvo la ensalada y la decoro con un poco de cebollín cortado muy finamente y un toque de pimienta negra recién molida. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo al horno, pechuga a la plancha, carne asada, cerdo, pescado o incluso para disfrutarla sola como un almuerzo ligero o una cena fresca. Ahora quiero leerte en los comentarios. Decime vos, ¿cuál ingrediente fue el que más te gustó de esta combinación? ¿Le agregarías alguno diferente o la dejarías exactamente así? ¿Con qué plato principal la acompañarías vos? Me encanta leerte. Si esta preparación te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestras recetas. Compártela con esa persona que disfruta una buena ensalada tanto como vos y déjame un comentario contándome cómo la prepararías en tu casa. Si todavía no haces parte de esta familia, suscríbete a Qué Rico Recetas para seguir cocinando juntos recetas fáciles, saludables y deliciosas. Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?